Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para la continuación de las actividades de hoy y la continuación de la conferencia de esta mañana. Para esta tarde quiero leer en Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6, palabras habladas y escritas por el apóstol San Pablo, donde nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nuestro tema para esta ocasión es la casa de Dios en tiempo presente. La casa de Dios en tiempo presente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. De la casa de Dios de la cual estaremos hablando es la iglesia del Señor Jesucristo. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 9 y también Efesios capítulo 2 versos 10 al 22, y vamos a leer algunos versos de su carta a los Efesios. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que somos una creación de Cristo, creados en Cristo Jesús. Somos, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente hemos nacido de nuevo, hemos nacido en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Esta casa fue comenzada hace muchos miles de años, y esta casa, la casa de Dios, encontramos que ha estado siendo construida de edad en edad y de dispensación en dispensación. Ahora, vean ustedes cómo San Pablo en su carta aquí de los Efesios, o a los Efesios, nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano
en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos, del pueblo hebreo y del pueblo gentil. ¿Ha hecho qué? Un solo pueblo, que es el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por medio del sacrificio de Cristo, Él, ven ustedes, tomó nuestros pecados y llevó nuestros pecados e hizo la paz entre Dios y sus hijos, entre Dios y el ser humano. Y ahora, en un cuerpo místico de creyentes, Él coloca a esas personas que creen en Él como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo. Esas personas son colocadas en un cuerpo místico de creyentes, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese cuerpo místico de creyentes es un templo espiritual para morada de Dios en Espíritu Santo, en ese cuerpo místico de creyentes y en cada persona que forma parte de ese cuerpo místico de creyentes. Sigue diciendo: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Miembros de qué familia? De la familia de Dios. Por medio de haber creído en Cristo como nuestro Salvador y haber recibido su Espíritu Santo, hemos nacido en una nueva familia. Se ha operado el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, así como en cada uno de los escogidos de Dios de las edades pasadas, en la edad que les tocó vivir. Porque ellos, vean ustedes en este diagrama que usó el reverendo William Marion Branham para los mensajes de las 7 edades de la iglesia gentil y el mensaje de la estatura de un hombre perfecto, vean ustedes, en este diagrama tenemos la iglesia del Señor Jesucristo desde el tiempo de los apóstoles, aquí desde el tiempo de San Pablo, en la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, y luego viene la edad de la piedra angular. Vean los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, correspondientes a estas edades, vivieron en la casa de Dios en el tiempo presente que les tocó a ellos vivir. Y ellos vivieron en el tiempo presente de la casa de Dios, o sea, en la edad correspondiente a ese templo de la casa de Dios, ellos vivieron y entraron a la casa de Dios en esa edad, en esa etapa, creyendo en Cristo como su Salvador y recibiendo su Espíritu. Por medio del ministerio de Cristo en el Espíritu Santo, a través de cada mensajero en cada edad, vean ustedes, Cristo llevó a cabo el llamado y el recogimiento de sus escogidos de cada edad, y ellos creyeron en Cristo como su Salvador y recibieron el Espíritu de Cristo, recibieron el nuevo nacimiento. Y así ven ustedes cómo
los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, han estado en la casa de Dios en tiempo presente siempre, porque han estado en el tiempo presente de la casa de Dios, o sea, en la etapa correspondiente a cada tiempo. Los que vivieron en el tiempo presente de la primera edad de la iglesia gentil, pues ellos vivieron en la edad representada en la iglesia de Éfeso y estuvieron bajo el ministerio de Cristo a través del apóstol San Pablo. Y se llenó esa etapa de la casa de Dios en el tiempo que era tiempo presente para la primera edad de la iglesia gentil. Ahora es como en una casa que van a ir llegando los invitados y tenemos para la parte del patio, tenemos muchas sillas allí acomodadas y llegan todas esas personas y se sientan ahí. Ese es el atrio. Luego tenemos dentro de la casa una sección ahí con muchas sillas colocadas. Llegan las personas gradualmente que les toca sentarse en el lugar reservado para ellos. Vamos a decir que dentro de la casa hay 7 lugares reservados y llegan los del primer lugar reservado y se sentaron. Ellos entraron a la casa y ocuparon la posición correspondiente a ellos. Luego, más adelante, llega otro grupo y se sienta en la parte reservada para ellos. Ocuparon su posición en esa casa en el momento que les tocó llegar y ahí se sentaron. Y así va sucediendo hasta que se llenan los 7 lugares reservados en esa casa para esos 7 grupos que se iban a sentar ahí. Cada uno llegó en el momento que tenía que llegar. Luego queda la parte más importante, donde hay reservación para un grupo muy especial. Y diríamos que ese es el grupo octavo, que tenía que venir porque sin la llegada de ese no hay fiesta. Sin la llegada de ese no ocurre nada más que una sola cosa: el llegar y sentarse dentro de la casa y ya estar dentro, pero la gran fiesta de las bodas del Cordero no se puede llevar a cabo. Ahora, el grupo octavo que tiene que llegar acá, a la edad de la piedra angular. Así como llegó el grupo de la primera edad en el tiempo de San Pablo y se colocó ¿dónde? Dentro de la casa de Dios. Y así cada uno en el tiempo que le tocó vivir, que fue el tiempo presente de su edad. Y ahora, vean ustedes, ya nadie se puede colocar en la primera edad porque ya esa etapa se cubrió. Y los que se iban a sentar ahí en lugares celestiales en Cristo Jesús, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, ya se sentaron. Y aunque sus cuerpos físicos partieron, ellos están en el paraíso y siguen perteneciendo a ese lugar de la casa de Dios. Y así con cada grupo de cada edad, con el mensajero de cada edad. Y vean ustedes cómo se cumplió en cada edad la casa de Dios, cómo estuvo la casa de Dios en tiempo presente en cada edad, en el territorio correspondiente a la manifestación del programa de Jesucristo. Y ahora, ¿dónde está la casa de Dios en tiempo presente siendo manifestada?
y los escogidos de Dios, escuchando la voz de Cristo en la casa de Dios y respondiendo al llamado de Cristo, porque Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A dónde van a seguir las ovejas de Cristo? ¿A Cristo? A su casa, a su redil, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como Cristo llamó y juntó a sus escogidos, sus ovejas de las edades pasadas, cada uno en la casa de Dios en la etapa correspondiente a la casa de Dios, al tiempo en que vivió cada escogido del pasado. Ahora, ¿dónde está Cristo haciendo el llamado final? Haciendo el llamado del día postrero, del tiempo final. Está haciéndola acá en la edad de la piedra angular. Y así como su mensajero en cada edad envía su ángel mensajero, y por medio de su ángel mensajero llama y junta a sus escogidos, sus ovejas, en la casa de Dios en la edad de la piedra angular, que es la casa de Dios en tiempo presente, en este día postrero. Estar en la primera edad de la iglesia gentil, en este tiempo, personas que viven en este tiempo, es estar en una edad que ya pasó. Y así por el estilo, estar en alguna de las 7 edades de la iglesia gentil es estar en la casa de Dios, pero en un tiempo pasado. Se requiere que los hijos e hijas de Dios estén siempre en tiempo presente en la casa de Dios, o sea, estén en la edad y dispensación correspondiente al momento en que ellos están viviendo. Y para eso se requiere el llamado de Cristo, el llamado del buen pastor para llamar y juntar a sus ovejas en la casa de Dios, en su casa, en tiempo presente, o sea, juntar a sus ovejas en su casa en la edad correspondiente a ese tiempo. Y para eso es que Cristo ha estado viajando de edad en edad, juntando, llamando y juntando a sus escogidos en el tiempo presente de cada edad, moviéndose de Asia Menor a Europa, y de Europa a Norteamérica, y de Norteamérica ¿a dónde? A la América Latina y el Caribe, para hacer el llamado final, el llamado de la gran voz de trompeta, y llamar y juntar a sus escogidos con el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la trompeta del Evangelio prometido para el día postrero, del Evangelio del Reino, y así ser colocados los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe. Ser colocados ¿dónde? En la casa de Dios en tiempo presente. No ser colocados en una edad que ya pasó, no ser colocados en una parte de la casa de Dios que ya ha sido ocupada. Porque no se le puede decir a los que estaban en esas edades: ustedes se tienen que quitar de ahí porque nos vamos a sentar ahí en esa edad. No, Él tiene para cada uno de los grupos de las diferentes edades el lugar provisto en la casa de Dios para sentarse en lugares celestiales en Cristo Jesús, los escogidos de Dios. Y ahora vean ustedes dónde está el lugar de la casa de Dios en tiempo presente para los escogidos latinoamericanos y caribeños sentarse en la casa de Dios. Es en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Ahí es donde Cristo ha preparado lugar para los escogidos en la América Latina y el Caribe. Y por eso Él no nos llama por medio de su mensaje del Evangelio del Reino. No nos llama a la primera edad, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, ni a la séptima tampoco. Nos llama a la edad de la piedra angular. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ya lo que iba a mostrar por medio del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo ángel mensajero, ya lo mostró. Y ahora
lo que Él tiene para mostrarle a su iglesia en tiempo presente, lo hace en la edad de la piedra angular y dispensación del reino por medio del mensajero del Señor Jesucristo del tiempo presente, que es el ángel del Señor Jesucristo, y por medio del mensajero del tiempo presente es que lleva a cabo su obra correspondiente al tiempo presente en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y así como vimos la obra de Cristo en cada edad llevada a cabo por medio del mensajero de cada edad, Cristo en el mensajero de cada edad llevando a cabo esa obra, en el día posterior estaremos viendo a Cristo llevando a cabo su obra por medio de su ángel mensajero, y hablándonos por medio de su ángel mensajero, y llamándonos y juntándonos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y colocándonos así en la casa de Dios bajo el ministerio del siervo fiel y prudente, que ha sido colocado en la casa de Dios en tiempo presente para darle el alimento espiritual a tiempo, el mensaje del evangelio del reino, y ser alimentados así los escogidos de Dios en la casa de Dios con el mensaje de la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final, a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y así estar bien alimentados espiritualmente acá dentro del alma, porque no solamente de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios han sido siempre los profetas de Dios, y por eso es que Dios ha colocado en la boca de ellos su palabra, y ellos han hablado todo lo que Dios les ha mandado para el tiempo en que han sido enviados. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, nos dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Dónde es hallada la palabra de Dios? En la boca del profeta que él envía. Ahí está el alimento espiritual para el alma del ser humano que vive en tiempo presente en la casa de Dios. Está en la boca del mensajero de esa edad. Está en la boca del ungido de Dios para ese tiempo, colocado en la casa de Dios como siervo fiel y prudente para darle el alimento espiritual de la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo. Hubo 7 siervos fieles y prudentes en las 7 edades de la iglesia gentil que les dieron el alimento espiritual de la palabra de Dios para el alma de los escogidos de Dios. Y todo eso sucedió, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y para el día postrero estaría el siervo fiel y prudente, el ángel del Señor Jesucristo, dando el alimento espiritual a tiempo a todos los escogidos de Dios. Dice la Escritura, el mismo Señor profetizando, hablando, dice: bienaventurado aquel siervo. ¿Cuál siervo? Vamos a ver cuál es el siervo bienaventurado de todos esos siervos que Él ha enviado. San Mateo capítulo 24, verso 42 al 47 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, velad por qué, velad por su venida. Estad preparados, esperando su venida. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, dice que será a la hora que no pensáis. Cuando nos habla acerca de la hora que no pensáis, esto se refiere a lo mismo que nos habla en San Lucas capítulo
12 y verso 35 al 40, donde dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis, o sea, está hablando de las vigilias. Ellos no sabían si a la primera vigilia, o a la segunda vigilia, o a la tercera vigilia, o a la cuarta vigilia. Nos muestra la Biblia que hay 4 vigilias muy importantes, que son: la primera vigilia, la cual es de 9 a 12 de la noche. La segunda es de 12 de la noche a 3 de la mañana. La tercera es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y la cuarta es de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Esa cuarta vigilia es la única que es de día. Y siempre pensamos en las vigilias y que son de noche. Pero la cuarta vigilia es de día. Ahora, cada vigilia está compuesta por 3 horas. De 9 a 12 de la noche son 3 horas. De 12 a 3 de la mañana son 3 horas. De 3 de la mañana a 6 de la mañana son 3 horas. Y de 6 de la mañana a 9 de la mañana son 3 horas. Ahora, encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo ha estado viviendo durante las 7 edades de la iglesia gentil, durante las vigilias que corresponden a la noche. Pero Cristo colocó siervos fieles y prudentes para estar alimentando a los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios. O sea que Cristo tuvo cuidado de su iglesia colocando siervos fieles y prudentes. Tenemos los 7 iglesias mensajeros, que son 7 siervos fieles y prudentes, los cuales fueron colocados en la casa de Dios durante el tiempo de la noche, que corresponde al tiempo de las 7 edades de la iglesia gentil. Y luego de las 7 edades de la iglesia gentil, que terminan con la séptima edad de la iglesia representada en la iglesia de la Odisea, allá en Asia Menor, al finalizar esa séptima edad termina la tercera vigilia y comienza la cuarta vigilia, con la primera hora de la cuarta vigilia. Y es la cuarta vigilia la que corresponde a un nuevo día dispensacional y a una nueva dispensación,
y a un nuevo milenio. Y esa cuarta vigilia, vean ustedes, es la que tiene el llamado de la gran voz de trompeta para subir donde Cristo está, arriba en la edad de la piedra angular, para recibir el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, que Cristo estaría revelando por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular, donde Él coloca al siervo fiel y prudente de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino y de la cuarta vigilia, para que les dé el alimento espiritual a tiempo a la iglesia del Señor Jesucristo, con todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y al ser colocado este siervo fiel y prudente ahí, Él estará dándole el alimento espiritual del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, porque ese es el alimento espiritual de la palabra de Dios correspondiente a la cuarta vigilia y al día postrero, o sea, al séptimo milenio, y también a la dispensación del reino y a la edad de la piedra angular. Y aunque algunas personas lo puedan malentender, Él con todo y eso continuará hacia adelante dando ese alimento espiritual en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino en la casa de Dios. Y estará Cristo por medio de Él llamando y juntando a sus escogidos, ¿dónde? En la casa de Dios, en tiempo presente, que es la edad de la piedra angular y dispensación del reino, porque esa es la etapa en la cual se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero, o sea, en el séptimo milenio, que es el día del Señor. Y ese alimento espiritual de la palabra de Dios es con el cual el siervo fiel y prudente estará alimentando a los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios, para así ser preparados para ser transformados y raptados en este día postrero. No hay otro mensaje que nos dé la fe, la revelación para ser transformados y raptados en este día postrero. Solamente el mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero en la casa de Dios en tiempo presente. Y ese mensaje gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. En la edad de la piedra angular, el pueblo de Dios, los hijos y hijas de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, estarán escuchando por primera vez la predicación del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. La venida de Cristo en Espíritu Santo a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, velándose y revelándose por medio
de su ángel mensajero. Así como la venida y manifestación de Cristo en cada edad fue en cada ángel mensajero y por medio de cada ángel mensajero. Así fue como Cristo en Espíritu Santo visitó a su iglesia en cada edad, manifestándose a través del ángel mensajero de cada edad. Y para el día postrero, en la edad de la piedra angular, Cristo estaría visitando a su iglesia en carne humana en su ángel mensajero, y por medio de su ángel mensajero, Cristo estaría manifestándose. Cristo en el Espíritu Santo viniendo a la edad de la piedra angular, a su casa, a su iglesia. Cristo en el Espíritu Santo manifestándose a través de su ángel mensajero y llamando y juntando a sus escogidos y alimentando a sus escogidos por medio del ministerio que coloca en su ángel mensajero, que es el ministerio del siervo fiel y prudente, el cual le da el alimento espiritual del mensaje del evangelio del reino a todos los escogidos de Dios en la casa de Dios. Y así los escogidos de Dios en el día postrero estarían ¿dónde? En la casa de Dios. Pero ¿en qué parte de la casa de Dios? ¿En qué etapa de la casa de Dios? En la etapa correspondiente al tiempo presente. No en una edad ya pasada, sino en la edad correspondiente a este tiempo presente y en la dispensación correspondiente a este tiempo presente. Y a la dispensación, y en la dispensación correspondiente a este tiempo presente. Y ahí es donde están seguros los hijos e hijas de Dios. Es estando en la casa de Dios en tiempo presente donde estarían seguros los escogidos de Dios para evitar todas estas cosas que vendrán sobre la tierra durante la gran tribulación y estar en pie delante del Hijo del Hombre en este día postrero, en la venida del Hijo del Hombre a su casa, a la casa de Dios, visitando su familia, su casa, en el día postrero, por medio de su manifestación a través de su ángel mensajero. Ahora, vean lo que es estar en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en tiempo presente. Hay que vivir siempre en el presente. Y en la casa de Dios hay que vivir en el tiempo presente para recibir las bendiciones que en el presente Cristo está derramando sobre su casa, sobre su iglesia, su familia, las cuales Él ha prometido para el día postrero. Los que no estén en la casa de Dios en tiempo presente no pueden ver el cumplimiento de las profecías correspondientes al día postrero, no pueden ver el cumplimiento de las profecías correspondientes a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y no podrán ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles porque no la pueden comprender. Porque eso solamente puede ser comprendido en la casa de Dios en tiempo presente, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos testimonio de todas estas cosas prometidas para suceder en este día postrero, en el día séptimo delante de Dios, que es el séptimo milenio para los seres humanos. Ahora vean cómo estos misterios
proféticos correspondientes al día postrero estarían cumpliéndose, y solamente en la casa de Dios, en tiempo presente para el día postrero, podía ser entendido cada misterio establecido y cada misterio hablado por Cristo y los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y los 7 ángeles mensajeros, cada misterio correspondiente a la venida del Señor para el día postrero. Ahora vean cómo no sabíamos que el día postrero era el 7º milenio, pero ya lo sabemos. No sabíamos que los días postreros eran el 5º, 6º y 7º milenio, pero ya lo sabemos. No sabíamos que la venida de Moisés por segunda vez, de Elías por 5ª vez y de Jesús por segunda vez eran los ministerios de Moisés por segunda vez, de Jesús por segunda vez y de Elías por 5ª vez, siendo manifestados por Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Pero ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de Dios en tiempo presente. O sea, estamos en la casa de Dios en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, por medio de su siervo fiel y prudente, colocado en la casa de Dios, para que nos dé el alimento espiritual a tiempo, o sea, el mensaje del evangelio del reino, nos dé ese mensaje a tiempo, para ser preparados en este día postrero y obtener así la fe, la revelación, para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora, vean también que el secreto de dónde estaría la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero también ha sido abierto ese misterio. Estaría en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Y el ministerio que Cristo tendría en medio de su iglesia sería el ministerio de Cristo del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por 5ª vez y de Jesús por segunda vez, operando esos ministerios en su ángel mensajero. Con razón, Juan el apóstol quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo, que le mostraba todas estas cosas, porque vio a Cristo en el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, mostrándole todas estas cosas, y vio cómo por medio de su ángel mensajero Cristo cumplía todas estas cosas que él prometió a su iglesia para el día postrero. Ahora podemos ver dónde estamos: en la casa de Dios, en la familia de Dios, en el templo espiritual de Jesucristo. Y podemos ver que así como Dios materializó las cosas del atrio con la gente de Adán hasta Cristo, ellos corresponden al atrio, y las cosas correspondientes al lugar santo del tabernáculo de Moisés y del templo que hizo Salomón y del templo que está en el cielo, las materializó con los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, de Cristo hacia acá.
O sea, de Cristo hasta el final de la séptima edad de la iglesia gentil. O sea, de Cristo hasta el séptimo ángel mensajero de la iglesia gentil, William Marion Branham. Y ahora, la parte del lugar santísimo, del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, tiene que ser materializada en el cuerpo místico de Cristo con seres humanos también. Por lo tanto, todo lo que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón y del templo que está en el cielo, tiene que convertirse en una realidad en el templo espiritual de Cristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y por eso es que está llamando y juntando a sus escogidos en este día postrero y los está colocando en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Y dónde estaba el lugar santísimo y el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón? Estaba en el occidente, o sea, en el oeste. Y ahora podemos ver que con seres humanos occidentales es que Cristo construye el lugar santísimo de su templo espiritual y materializa todo lo que está en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del que construyó Salomón y del que está en el cielo. Porque así como el tabernáculo que construyó Moisés es una representación del templo que está en el cielo, y el que construyó Salomón también es una representación del templo que está en el cielo. Y la iglesia del Señor Jesucristo es una representación del templo que está en el cielo. Por eso es llamado un templo espiritual o casa de Dios. Es un templo o una casa de morada de Dios. Y todo lo que está en el cielo es representado en la casa de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso ya desaparecieron el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, porque ya Cristo ha estado construyendo un nuevo templo, una nueva casa para morada de Dios en Espíritu Santo. Y ahora la nueva casa, el nuevo templo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y estamos en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero, en la parte correspondiente al día postrero, que es la parte del lugar santísimo. Esa es la parte de la casa de Dios del tiempo presente. Y por eso todo llamado que Cristo hace en este día postrero por medio de su ángel mensajero es para ser colocados ¿dónde? En el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular en la dispensación del reino. Y ese es el lugar donde Jesucristo está velado y revelado por medio de su ángel mensajero en este día postrero, hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así nos abre todas esas escrituras proféticas, todas esas promesas de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, y la gran voz de trompeta, y el llamado de la gran voz de trompeta, y el recogimiento de los escogidos, todos esos misterios proféticos correspondientes a este tiempo final, vean cómo son abiertos a los escogidos de Dios en este día postrero. Y ahora, cuando leemos
acerca de la trompeta final, o gran voz de trompeta que llamará y juntará a los escogidos? Sabemos que es el mensaje de la trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, bajo el ministerio de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Por medio de su ángel mensajero, Cristo nos habla con esa gran voz de trompeta, o sea, con ese mensaje del Evangelio del Reino, y nos revela todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos abre todas esas escrituras y nos abre el entendimiento y el corazón, el alma, para entender y para creer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos prepara, colocándonos en la edad de la piedra angular, en la casa de Dios, en un tiempo presente, y nos prepara para ser transformados y raptados en la etapa del tiempo presente de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que los santos en Cristo que han partido, cuando resucitan, vienen ¿a dónde? Vienen a la casa de Dios, porque ellos son parte de la casa de Dios, y están a la casa de Dios completita aquí en la tierra en cuerpos eternos, pero viene para el tiempo presente, vienen para la parte de la casa de Dios del tiempo presente, y veremos los del tiempo pasado, los veremos en el tiempo presente con cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad, porque ellos fueron los que vivieron el tiempo presente de la casa de Dios, del tiempo en que ellos vinieron a la tierra a vivir en cuerpos mortales. Y ahora vean ustedes por cuanto la promesa es vida eterna para los que creen en Cristo, como nos dice el mismo Jesús en San Juan capítulo 11 y también capítulo 6. Vamos a ver San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, dice: y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Para cuando Cristo dice que resucitará a los creyentes en Él que han muerto, sus cuerpos, dice, yo le resucitaré ¿cuándo? En el día postrero. Y es por el día postrero en donde Cristo estará manifestado en el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a sus escogidos del día postrero y colocándolos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en la casa de Dios. Bajo ese ministerio, Cristo estará realizando el cumplimiento de todas las promesas correspondientes al día postrero. Y ahora, en San Juan capítulo 11, nos dice Jesucristo, vean ustedes, dice, capítulo 11, verso 21 en adelante, vamos a leer. Dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta no está equivocada. Lo que Marta está diciendo, pues lo aprendió de Jesús. Jesús dijo: y yo le resucitaré en el día postrero a todos los creyentes en Él, que su tiempo aquí en la tierra
terminara, y Cristo dice que para el día postrero Él los resucitará. Él también dijo que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Y nosotros los que vivimos, pues seremos transformados porque estaremos escuchando la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Ahora, Lázaro resucitará en el día postrero conforme a lo que Marta había creído. Pero Cristo quiere mostrar allí lo que será la resurrección para los creyentes en Él, y por cuanto Lázaro era un creyente fiel en Jesucristo, fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser tipo y figura de los muertos en Cristo que resucitarán en el día postrero. Lázaro también tenía que resucitar allí para poder resucitar en el día postrero. Porque si Lázaro no resucitaba allí, pues Lázaro tenía que resucitar con los santos que resucitaron con Cristo, cuando Cristo resucitó, donde resucitó Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, resucitó también Juan el Bautista, los profetas del Antiguo Testamento resucitaron con Cristo, o sea, todos los escogidos de Dios del Antiguo Testamento resucitaron con Cristo. Ellos son la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, los escogidos de Dios del Antiguo Testamento. Y aparecieron a muchos en la ciudad. Pero Lázaro no pertenecía a los santos del Antiguo Testamento, sino a los santos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Cristo tenía que resucitarlo para así que Lázaro pudiera resucitar en el día postrero. Vean, Lázaro, como los apóstoles del Señor Jesucristo y los demás creyentes en Jesucristo, Lázaro todavía no pertenecía al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo. Potencialmente sí, y por predestinación también, pero todavía no se había materializado en Lázaro esa parte, ni en los apóstoles de Cristo tampoco, porque al cuerpo místico de Cristo se entra por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo, y así se opera el nuevo nacimiento en la persona. No hay otra forma para entrar al cuerpo místico de Jesucristo. Y Lázaro todavía no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, y Cristo todavía no había muerto y no había derramado su sangre en la cruz del Calvario. Todavía Él no había llevado nuestros pecados. Por lo tanto, Lázaro todavía no había lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Todavía ellos estaban con los sacrificios que cada año llevaban a cabo, hasta que murió Cristo en la cruz del Calvario, y los pecados que estaban cubiertos de aquellos que habían muerto antes de Cristo y que habían creído en el sacrificio de aquellos animalitos, encontramos que cuando Cristo murió, fueron quitados esos pecados y ya estaban listos para resucitar y luego ir a Dios. Y ahora encontramos que Lázaro todavía, mientras Jesús estaba en su ministerio, todavía Lázaro no había nacido de nuevo,
Todavía Lázaro no había creído, ni había recibido a Cristo como su Salvador, ni había lavado sus pecados en la sangre del Cordero, aunque había recibido a Cristo como el Mesías, como el Rey de Israel. Pero no había recibido su sacrificio todavía, porque todavía no había sido llevado a cabo el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, los que seguían a Cristo todavía no habían entrado al cuerpo místico de Cristo, no habían nacido todavía en el cuerpo místico de Cristo, hasta que el día de Pentecostés vino el Espíritu de Cristo, luego de Cristo haber muerto, resucitado y ascendido al cielo. Luego 40 días después vino el Espíritu Santo sobre 120 personas. Cristo estuvo, vean ustedes, dije 40 días, pero son 50 días. Dije, Cristo resucitó, estuvo con sus discípulos 40 días, apareciéndole y hablándoles, predicándoles acerca del reino de Dios y llevando a cabo diferentes señales y maravillas y milagros. Y luego de esos 40 días ascendió al cielo, y luego que transcurrieron 10 días vino el Espíritu Santo, y eso fue el día 50, desde el día de la resurrección de Cristo hasta el día de Pentecostés. Por eso se llama Pentecostés o día de Pentecostés, porque 50 es Pentecostés y Pentecostés es 50. Y ahora encontramos que el día de Pentecostés comenzaron a nacer de nuevo los que vendrían a ser parte del cuerpo místico de Cristo, y allí estaban los apóstoles, menos Judas Iscariote, el cual fue sustituido por otra persona, y allí estaban un número de mujeres y hombres creyentes en Cristo, los cuales recibieron el Espíritu de Cristo. Y de ahí en adelante encontramos que Cristo ha estado derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne, o sea, sobre toda persona que ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Ahora vean cómo Cristo ha estado formando su iglesia, materializando el lugar santo en esas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y también para el día postrero materializando en seres humanos el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Ahora, cuando Lázaro había muerto y estaba allá en la tumba en una cueva, Lázaro ya tenía 4 días de muerto cuando Jesús llegó, y con una piedra grande frente a la cueva. Pero Cristo había venido para resucitar a Lázaro, como también la segunda venida de Cristo es para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación de nosotros los que vivimos, lo cual está allí representado. Ahora Cristo sabía para lo cual Él había venido. Eran los negocios del Padre, los cuales Él estaba atendiendo allí. Y Marta sabía que todo lo que Jesús pedía al Padre, el Padre se lo concedía. Cristo le dice: tu hermano resucitará. Y dijo lo mismo que dirían todos ustedes: yo sé que resucitará en el día postrero. Pero ahora sabemos un poquito más y podemos decir: yo sé que resucitará en el 7º milenio, que es el día postrero, que es el día del Señor. Marta no pensaba en que Cristo iba a resucitar a Lázaro ese día, el 4.º día.
tipo y figura de la cuarta vigilia. Y ahora, tipo y figura también de la edad de la piedra angular. Porque la restauración para la iglesia del Señor Jesucristo, vean ustedes, viene así. Viene en la quinta edad, en el tiempo de Lutero, comienza la restauración de la iglesia del Señor. La edad de Lutero es el primer día de la restauración y para la restauración. El segundo día para la restauración es la edad wesleyana. El tercer día de la restauración es la edad de la Odisea, la edad donde el reverendo William Marion Branham fue su mensajero. Y el cuarto día es la edad de la piedra angular, la edad de la palabra, donde Cristo restaurará su iglesia plenamente, y con un cuerpo eterno y con vida eterna, tanto a los muertos en Cristo, resucitándolos con un cuerpo eterno y en un cuerpo eterno, y a nosotros los que vivimos, transformándonos y dándonos así un cuerpo eterno y glorioso, jovencito, para toda la eternidad, que estará representando siempre de 18 a 21 años de edad. Todavía no lo hemos recibido, pero lo vamos a recibir. Estamos en la cuarta etapa de la restauración de la iglesia del Señor Jesucristo, donde en esta etapa de restauración hasta el cuerpo físico será restaurado a un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Y los muertos en Cristo serán restaurados a la vida en un cuerpo eterno. Y estará aquí en la tierra la iglesia del Señor Jesucristo completa, con todos sus miembros que creyeron en Cristo como su Salvador en el tiempo presente que les tocó vivir. Y ahora vendrán al tiempo presente de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino con un cuerpo eterno como Cristo les ha prometido. Ahora vean que ese cuarto día en el cual Cristo resucitó a Lázaro es tipo y figura de la cuarta etapa de restauración para la iglesia del Señor Jesucristo, en donde le serán restauradas a la iglesia de Cristo todas las cosas. A los hijos e hijas de Dios les serán restaurados todos sus derechos, los derechos a la vida eterna, los derechos a un cuerpo eterno, los derechos al poder que perdió Adán y Eva, todo ese poder, y el derecho a el reino eterno, el cual comenzará con el glorioso reino milenial y después continuará por toda la eternidad. Esto es así porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, si Él va a heredar el reino, el trono de David, y va a reinar aquí, pues nosotros, siendo coherederos con Él, reinaremos con Él como reyes y sacerdotes también. O sea que a lo que es Jesús heredero, ¿quiénes son herederos también? Nosotros. Por eso es que cuando Cristo dice, al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, o sea, las gobernará con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, así como yo he recibido de mi Padre. O sea, la misma autoridad que he recibido del Padre, Él la otorga al vencedor.
Y esta autoridad no la hemos visto manifestada en los ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, porque ellos no vivieron en el tiempo del cumplimiento pleno de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Esta promesa es para ser cumplida en toda su plenitud. En los 7 ángeles mensajeros fue cumplida parcialmente, y vino a ser eso tipo y figura de la forma en que Dios la cumplirá en toda su plenitud en el siervo fiel y prudente que está en el día postrero, dándole el alimento a tiempo a los escogidos de Dios, luego de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. O sea, que para la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, habrá un siervo fiel y prudente alimentando a los escogidos de Dios con la palabra de Dios, con el mensaje del evangelio del reino. Y ese es un profeta dispensacional. Es la primera ocasión en que Cristo envía un profeta dispensacional a su iglesia. Y por eso es que ministerios dispensacionales estarán manifestados en ese profeta dispensacional. Y viene con un mensaje dispensacional. Un mensajero de una edad no puede venir con un mensaje dispensacional. No va con la naturaleza de ese mensajero. No lo puede ni siquiera captar para enseñarlo, porque no es un profeta dispensacional para traer un nuevo mensaje dispensacional. Puede sí hablar de un mensaje dispensacional que ha sido dado por un mensajero dispensacional y estar bajo el mensaje de esa dispensación en que él vive, pero no puede venir para traer un nuevo mensaje dispensacional, porque no es un mensajero dispensacional. Tendría todo enredado, tendría un enredo de un mensaje de una dispensación con otro mensaje de otra dispensación, y el pueblo sufriría mucho. No podría estar en la casa de Dios en tiempo presente bajo un ministerio que no es el que corresponde a ese tiempo en la casa de Dios. Ahora, vean ustedes cómo para el día postrero ya los ministerios de los 7 mensajeros han terminado y solamente queda la promesa de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino y del ministerio del ángel del Señor Jesucristo, que es el ministerio del profeta de la dispensación del reino, para traer el mensaje del evangelio del reino en la edad de la piedra angular y colocar a los escogidos de la edad de la piedra angular, ¿dónde? En la dispensación del reino. Ahora, para toda persona que piense que la iglesia del Señor Jesucristo no pasa de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, quiero decirle, si la iglesia del Señor Jesucristo no llega a pasar de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, no puede pasar al glorioso reino milenial, porque el reino milenial está bajo la dispensación del reino. Bajo el reino milenial de Cristo, la dispensación que estará vigente es la dispensación del reino. Así es que estará la iglesia del Señor Jesucristo reinando con Cristo durante el reino milenial
Claro que sí, pues estará en la dispensación del reino, la iglesia del Señor Jesucristo. Pasa a la dispensación del reino. Y ella entra a la dispensación del reino bajo el ministerio de Cristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Vean donde Cristo coloca a su iglesia en el día postrero, en la edad de la piedra angular. La coloca en la dispensación del reino, para ahí revelarle todas las cosas que deben suceder en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular. Y así darnos la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para ser transformados los que vivimos y los muertos en Cristo, primeramente ser resucitados en cuerpos incorruptibles. Ninguna persona que esté viva podrá ser transformado y raptado si primeramente no ve y entiende la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Así como escuchar la predicación del Evangelio de la Gracia, que contiene la revelación divina de la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario, nos da la revelación, la fe para ser salvos, para recibir salvación, para lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, ser limpios de todo pecado y recibir el Espíritu de Cristo, y así recibir el nuevo nacimiento. Y ahora obtener el conocimiento de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, nos da la fe, la revelación para ser transformados y raptados en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la casa de Dios, en tiempo presente. ¿Dónde está llamado a estar cada hijo e hija de Dios en este día postrero? En la casa de Dios, en tiempo presente. Y estar en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino en este día postrero, es estar en la casa de Dios en tiempo presente, para pronto ser transformados y raptados. Para estar en la casa de Dios en tiempo presente, en este día postrero, escuchando la voz de Cristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer así todas estas cosas que deben suceder pronto y ser así preparados para ser transformados y raptados en el día postrero en el cual estamos viviendo. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio y por consiguiente estamos en el día postrero y ya ha comenzado por consiguiente el siglo XXI. Para el primer siglo de la era cristiana, encontramos que el mensajero dispensacional era ¿quién? Jesucristo. Y el mensajero para la primera edad de la iglesia gentil en el primer siglo era ¿quién? San Pablo, el profeta mensajero de la iglesia gentil. Para la primera edad de la iglesia gentil en el primer siglo fue San Pablo. Él no era un profeta dispensacional. Ahora vean ustedes, el profeta dispensacional fue Jesús. Para
quinto y sexto milenio. Pero el profeta de la primera etapa, para el siglo primero de la era cristiana, fue San Pablo. El profeta del siglo I, San Pablo. Y si vamos buscando el tiempo en que vivió y ministró cada mensajero, le podríamos colocar el siglo en que ministró y decir: el profeta mensajero del siglo tal fue tal mensajero de Jesucristo. Hasta llegar, veamos al siglo, vamos a ver el siglo XV, XV para el XVI fue, el mensajero fue Lutero. Él estuvo por ahí por el 1520, por ahí en adelante. Así es que Lutero fue el profeta mensajero de ese siglo en que él vivió. Luego Wesley fue para el siglo en que él vivió. Y luego para el siglo XX en que vivió el reverendo William Marion Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo. ¿Quién fue el profeta del siglo XX? Nuestro amado hermano Branham, el reverendo William Marion Branham, con el espíritu y virtud de Elías. Y para el siglo XXI, pues lo será el ángel del Señor Jesucristo, en el cual Cristo estará manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y para el siglo XXII, ¿quién será? El mismo ángel mensajero. Y para el 23, 24, 25, y para el 25, 26, 27, 28, 29 y 30, el ángel del Señor Jesucristo. ¿Y por qué tantos siglos para él? Cuando cada ángel mensajero fue el profeta mensajero del siglo en que vivió. Porque ellos fueron mensajeros de una edad. Pero, por cuanto el ángel del Señor Jesucristo es un mensajero dispensacional, pues es el profeta mensajero de la dispensación completa. Por lo tanto, en todos los siglos será el mismo ángel mensajero. Y ven ustedes, así como estuvo Cristo en cada mensajero para cada siglo en el cual Dios lo envió, fue Cristo como mensajero dispensacional el que estuvo en cada uno de ellos. Y es Cristo en su ángel mensajero, vean ustedes, en cada uno de esos siglos, manifestándose por medio de su ángel mensajero. O sea que siempre el que hace las cosas, el que lleva a cabo la obra, es el mismo Espíritu de Jesucristo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, y que estuvo en Jesús en toda su plenitud, y que estuvo en los apóstoles, y que estuvo en los 7 ángeles mensajeros del Señor Jesucristo. El mismo Espíritu Santo, pasando por diferentes edades y dispensaciones. Y es el mismo Espíritu Santo que sigue la secuencia de la palabra de Dios prometida para cada edad y para cada dispensación. Vean dónde es hallado el Espíritu Santo manifestado en cada edad y en cada dispensación, en donde está la secuencia de la palabra. Ahí está la continuación de la palabra de Dios para esa edad. Y la palabra de Dios tiene secuencia. Por eso es que no podemos hallar nunca en las diferentes edades y dispensaciones que haya una desconexión. Les quiero
explicar lo que es una desconexión. En términos espirituales, veamos, no podemos ver una desconexión desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos ver que hay una continuidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En palabras más claras, podemos ver que hay una línea trazada por Dios. Y la palabra de Dios ha estado viniendo por esa trayectoria de edad en edad y de dispensación en dispensación. Del tiempo, por ejemplo, de Adán, la próxima conexión y entrelace dispensacional no podía ser hecho por medio de Caín o un hijo de Caín. ¿Ve? Eso sería una desconexión y sería una descontinuación y perdería la secuencia la palabra de Dios. Luego, vean ustedes, siguió esa secuencia, se conectó de Adán a Set, y de Set siguió bajando por esa línea, y hubo esa secuencia y esa continuidad, y bajó por medio de esos hombres de Dios hasta llegar a Noé. Noé, vean ustedes, 10º desde Adán, porque Enoc fue 7º desde Adán, y de Adán en adelante encontramos una línea de hombres de Dios que aparecen en la Escritura como las personas por las cuales vino bajando esa secuencia de la palabra. Vamos a ver quiénes son. Tenemos en el libro de Primera de Crónicas esta secuencia de la palabra. Dice así, capítulo 1 de Primera de Crónica, verso 1 en adelante, dice: Adán, dice la descendencia de Adán hasta Noé: Adán, Set, Enos, Cainán, Malalel, Jared, Enoc, 7º, Matusalén, 8º, Lamet, 9º, y Noé, 10º. Y el 11º, pues vino a ser, ¿quién? Sem. Ahí podemos ver esa secuencia también de profetas de Dios, de hombres de Dios, por los cuales vino esa secuencia de la palabra. O sea que el hilo de la palabra de Dios no se perdió. No pasó a los descendientes de Caín, que eran del maligno. Y ahora vean ustedes cómo después viene esa secuencia bajando, viene la palabra bajando por de Sem, que fue el número 11, el 11º, pasó al 12º, al Fasac, y después al número 13, Sela, y después al número 14, Eber, después al número 15, Pelet, después al número 16, Reú, después al número 17, Serug, después al número 18, Nacor, después al número 19, Tare,
después al número 20 Abraham, y después al número 21 Isaac, y después al número 22 Jacob, y así sigue esa secuencia bajando. Y por eso también nos dice la Escritura que de Adán, vamos a ver qué nos dice por aquí, creo que es San Lucas, acerca de las generaciones. Vamos a ver qué nos dice, vamos a ver si es San Lucas o San Mateo. Vamos a ver, Miguel, por ahí. Tenemos aquí San Lucas 3, lo tengo aquí a la mano. Vamos a ver el verso. Si es aquí o es en San Mateo. Si es en San Mateo, sería San Mateo 1, del 1 en adelante. San Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia Babilonia hasta Cristo 14 también, 14 generaciones también. Ahora, cuando se habla aquí de generaciones, ustedes pueden ver que se está hablando de personas, no de años. Y cuando usted cuenta las generaciones de su padre, del padre suyo y de su madre, usted tiene que contar, digamos, ellos son esa generación original, y luego ustedes como hijos son la segunda generación, y luego los hijos de ustedes son la tercera generación de ellos, y luego los nietos de ustedes, que son los hijos de sus hijos, son la cuarta generación para ellos. O sea que no importa cuántos años transcurran de los hijos a los nietos y de los nietos a los bisnietos. Y aquí, como cabeza de la generación, de cada generación, hay un hombre, un profeta. Ven ustedes, contando de Adán hasta Abraham, y vamos a ver, contando de Abraham hasta David, ahí encontramos un sinnúmero de personas que son colocadas con el número correspondiente a esa generación que ocuparon. Y luego, sí, en Lucas 3 y San Mateo capítulo 1, ahí nosotros conseguimos hasta Cristo toda esa genealogía, la genealogía, por ejemplo, en San Lucas nos presenta la de María, y en San Mateo la presenta la de José. Así es que, vean, cuando se habla, por ejemplo, de la cuarta generación, no se refiere a cierta cantidad de años, sino a las personas que han sido la cabeza de esa generación, como ha sucedido aquí. Ahora, vean ustedes una generación, cuando se trata en esta forma, una generación necesariamente no tienen que ser 40 años. Porque si ustedes buscan en estas generaciones,
ustedes encontrarán que algunas veces tenía el padre del que sería luego la cabeza de la próxima generación, algunas veces tenía 40 o 50 o 60 años, por ejemplo Abraham. Miren, Abraham fue la cabeza de su generación, pero de la próxima generación, ¿quién fue? Isaac. Y transcurrieron de la vida de Adán 100 años para aparecer el próximo que representaría la próxima generación. Y de Isaac a Jacob, pues no especifica la Biblia cuántos años tenía cuando Jacob nació, pero pudo haber tenido más de 40 años. 40 años como poco. Y así por el estilo, ustedes encontrarán que cuando se trata de generaciones representadas en personas, ya la cantidad de años varía, pero se cumple lo que está prometido para tal generación, y esa generación estará representada en un profeta. Por ejemplo, la generación que vivió en el tiempo de Noé, miren ustedes, allí estaba un profeta que era el número ¿qué? Número 9. O sea que era el que representaba la generación número 9 de esa línea de Adán. En la generación número 9 vino el diluvio y se llevó a todos los que no escucharon la voz del representante de aquella generación. El décimo, Noé era el décimo, lo habíamos leído aquí. El 9 debe de, en algún momento vamos a ver qué es lo que representa. La meta era el número 9, entonces, el padre de Noé. Bueno, ahora podemos ver que en la generación número 10, de Adán, contando de Adán en adelante, contando a Adán, vean ustedes que vino el juicio divino. Y ahora, ¿cuántas generaciones han transcurrido? Vamos a dejar eso quietecito ahí, porque la generación del tiempo presente estará representada como estuvo representada aquella generación. Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida de Cristo velándose y revelándose en su ángel mensajero sería como en los días de Noé. Así es que la representación de esta generación estará en la manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero. Y esa es la generación que verá todas estas cosas que deben suceder pronto siendo cumplidas. Y esta es la generación que verá el recogimiento del trigo en el alfolí de Dios y verá la cizaña siendo echada en el horno de fuego durante la gran tribulación. Y esta es la generación que verá también el glorioso reino milenial de Cristo luego de la gran tribulación. Esta es la generación nueva que surgiría
en donde las bendiciones de Cristo serían sobre todos aquellos que estarían atentos a la voz de Cristo, la voz del Hijo del Hombre, por medio de la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. ¿Quiénes escaparon en los días de Noé? Los que estuvieron escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu de Cristo a través del profeta Noé, que era el representante de aquella generación, que era la cabeza de aquella generación. Y los que estén en el día postrero, atentos a la voz de Cristo, la voz del Hijo del Hombre por medio de su ángel mensajero, serán los que escaparán de los juicios divinos, porque serán transformados antes de comenzar la gran tribulación. Y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Y luego nos iremos de aquí a la cena de la boda del Cordero, en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes serán los que escaparán? Los que estarán en pie delante del Hijo del Hombre en el día postrero, delante del Hijo del Hombre velado y revelado en su ángel mensajero, escuchando la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo de Dios por medio de su ángel mensajero, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, se levantarán, y nosotros los que vivimos también estaríamos escuchando la voz del Hijo de Dios por medio de su ángel mensajero, y seremos transformados en este día postrero. De eso no hay ni la mínima duda en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestras almas. Eso es así, dice el Señor. Porque es una promesa de Cristo para los que estarían viviendo en el día postrero y verían la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos sus escogidos con gran voz de trompeta. Y por lo tanto estarían escuchando esa gran voz de trompeta, estarían escuchando la predicación del Evangelio del Reino por medio del Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo. Y las demás personas continuarían pensando que la trompeta final, o la gran voz de trompeta, es una trompeta literal sonando. Pero cuando se nos habla de una trompeta hablando, se nos habla de la voz de Cristo, la voz de Dios, hablando por medio de un profeta, el mensaje correspondiente a ese tiempo para el pueblo de Dios, para la casa de Dios en tiempo presente. Y estarían ahí, en la casa de Dios en tiempo presente, todos los escogidos de Dios, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y eso es estar en pie delante del Hijo del Hombre en el día postrero, en la casa de Dios en tiempo presente. La casa de Dios, de edad en edad, siempre ha estado ¿en qué? En tiempo presente. No es una casa que está anticuada ya y que es una casa inútil, sino es una casa que siempre está en tiempo presente y en servicio para Dios, y Dios morando en ella siempre en tiempo presente. Y ahora hemos llegado al día postrero, a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y la casa de Dios ha pasado a la dispensación del reino y a la edad de la piedra angular.
La casa de Dios está en tiempo presente, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Y los hijos de Dios, en este día postrero, que han sido llamados y juntados, ¿dónde están? En la casa de Dios, en tiempo presente, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Hemos visto lo que es la casa de Dios en tiempo presente y lo que es estar en la casa de Dios en tiempo presente. Los miembros del cuerpo místico de Cristo, los escogidos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, en este día postrero, en el séptimo milenio, y edad de la piedra angular y dispensación del reino, se encuentran en la casa de Dios en tiempo presente. Y los que faltan por llegar estarán también en la casa de Dios en tiempo presente. Lleven el mensaje por todos los lugares, por toda la América Latina y el Caribe, para que sean llamados y juntados los que faltan para completarse el número de los hijos de Dios, que estarán en la casa de Dios en este día postrero, en tiempo presente, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Lleven el mensaje para que puedan leer y puedan oír las palabras de la profecía de este libro y recibir la bienaventuranza para estar en la casa de Dios en tiempo presente, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde toda promesa es efectiva para todos los escogidos de Dios que estarían en la casa de Dios en tiempo presente en el día postrero. Para así pronto, todos cuando esté completa la casa de Dios, cuando se complete el número de los escogidos del cuerpo místico de Cristo, los muertos en Cristo resucitan y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y luego el pueblo hebreo tenga la oportunidad de despertar y ver en la casa de Dios en tiempo presente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob manifestado en su ángel mensajero, dándole a conocer también a ellos todas estas cosas que deben suceder pronto. Ellos escucharán estas cosas siendo habladas a la iglesia del Señor Jesucristo y ellos también luego las recibirán, porque son el contenido del mensaje del Evangelio del Reino, el contenido de la gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Que pronto se complete el número de los escogidos de la casa de Dios, del cuerpo místico de Cristo, y seamos transformados pronto y los muertos en Cristo resucitados, y vayamos a la cena de las bodas del Cordero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de la casa de Dios en tiempo presente y dándoles testimonio de dónde estamos nosotros en la casa de Dios en este tiempo en el cual estamos viviendo. Muchas gracias por vuestra amable atención y adelante trabajando en el reino de Dios para que sean colocados los que faltan en la casa de Dios en tiempo presente, porque ya hay una multitud grande en la casa de Dios en tiempo presente. ¿Y dónde están?
Aquí estamos. Estamos en la casa de Dios en tiempo presente, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Esa es la casa de Dios en tiempo presente, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ese lugar es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, para continuar y finalizar nuestra parte, dándole gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por sus bendiciones para con nosotros. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga. Una hora 55 más o menos.